Me llamo Humberto Gaitán, y durante 43 años trabajé con estas manos. Primero como carpintero, luego como maestro de obras. Hoy tengo 71 años, y pensaba que conocía bien a mi propio hijo. Si quieres saber cómo mi hijo arruinó mi cumpleaños y cambió mi vida para siempre, suscríbete ahora, activa la campanita y déjame tu like. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando mi historia. Aquella mañana de mi cumpleaños, mientras acomodaba las sillas en el pequeño patio de mi casa, sentí ese dolor en la espalda baja que me acompaña desde hace años. Me detuve un momento. Respiré profundo y miré alrededor. Una casa modesta pero digna, construida con mi esfuerzo, habitación por habitación. No tengo grandes lujos, pero tampoco deudas. Al menos eso creía yo. El timbre sonó y era Valentina, mi nieta de 13 años. Llegó temprano para ayudarme con los preparativos. Sus ojos grandes y despiertos me recordaron tanto a mi Dolores, que en paz descanse. Mi nieta heredó esa mirada curiosa y esa sonrisa que parece guardar secretos. «Abuelo, te traje esto», dijo entregándome un pequeño paquete envuelto con papel reciclado y adornado con dibujos hechos a mano. Era una carpeta con fotografías antiguas que había recopilado y organizado. Algunas las había restaurado ella misma, con esa aplicación que usa en su teléfono. Me quedé mirando una en particular. Yo sosteniendo a Augusto recién nacido, con esa mirada de orgullo y miedo que solo entienden los padres primerizos. «¿Por qué Augusto no viene a verte más seguido?», preguntó Valentina mientras acomodábamos las servilletas en la mesa. «Tu padre es un hombre ocupado», respondí, sin querer complicar las cosas. La verdad era más compleja. Desde que Augusto se casó con Renata, las visitas se volvieron cada vez más escasas y tensas. El muchacho que crié con tanto esfuerzo se había transformado en un extraño que medía su éxito en metros cuadrados de oficina y marca de automóvil. La fiesta comenzó a las 4 de la tarde. Llegó Tomás, mi compadre de toda la vida, con una botella de tequila y esas historias que mejoran con cada año que pasa. Lucía, mi vecina, trajo una cazuela de chiles en nogada que perfumó toda la casa. El doctor Ignacio y su esposa también vinieron, siempre puntuales como solo los médicos saben serlo. Augusto y Renata llegaron casi una hora tarde. Él con su traje de diseñador y ella con un vestido que parecía demasiado elegante para una fiesta en el patio de mi casa. Observé cómo Renata arrugaba discretamente la nariz al ver la comida casera sobre la mesa. «Papá, felicidades», dijo Augusto dándome un abrazo rápido, como quien cumple un trámite. Me entregó una caja con una camisa dentro. De marca, por supuesto. La tarde transcurrió entre conversaciones y recuerdos. Tomás contó cómo nos conocimos en aquella obra en Coyoacán, cuando yo apenas era aprendiz. Lucía recordó cuando le reparé aquel librero que nadie más quiso arreglar. Fueron momentos agradables hasta que llegó la hora del pastel. Después de soplar las velas, agradecí a todos por venir. Mencioné lo afortunado que me sentía de tener salud y estar rodeado de gente que aprecio. Comenté, sin pensar mucho en ello, que mi único pendiente era arreglar el techo de la casa antes de la temporada de lluvias. «Hablando de la casa», interrumpió Augusto, con ese tono que usa cuando está por cerrar un negocio. «Creo que ya es hora de que consideres venderla. Este barrio ya no es lo que era, y el mantenimiento te está costando demasiado para lo que recibes a cambio». Un silencio incómodo se apoderó de la reunión. Renata asintió enérgicamente. «¿Vender mi casa? ¿Por qué haría algo así?», pregunté sorprendido. «Porque es lo sensato, papá. Podrías obtener un buen precio ahora y mudarte a un departamento más pequeño, más fácil de mantener. O incluso podrías venirte a vivir con nosotros». Esto último lo dijo mirando a los invitados, no a mí, para quedar como el hijo considerado. «Estoy perfectamente bien aquí, hijo. Esta casa es mi hogar». Fue entonces cuando ocurrió. Augusto dejó su plato en la mesa, se enderezó y me miró como se mira a un niño terco que no entiende lo que le conviene. «Papá, siempre has sido así, terco y sentimental con las cosas materiales. Por eso nunca pudiste progresar más allá de ser un simple maestro de obras. Te aferraste a esta casa como te aferraste a ese negocio de carpintería que nunca despegó». Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. Los invitados bajaron la mirada, incómodos. Valentina dejó de comer su pastel. «No todos podemos ser ingenieros con oficina en la colonia Roma», respondí, intentando mantener la calma.
Y es precisamente por decisiones como estas, continuó él, ignorando mi comentario. Mi padre gastó casi todos sus ahorros para pagarme la universidad. Una decisión emocional, no racional. Podría haber invertido ese dinero y hoy tendría el doble o triple. Renata añadió, es cierto. Mi padre siempre dice que la educación es importante, pero no a costa de la seguridad financiera propia. Yo nunca he lamentado haber pagado tus estudios, hijo, dije, sintiendo cómo me temblaba ligeramente la voz. Ese es el problema, papá. No lamentas las malas decisiones financieras. Por eso sigues viviendo así, aferrado a una casa que se cae a pedazos y sin un plan para tu futuro. Lucía intentó intervenir. Augusto, creo que este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo entonces?, respondió él. ¿Cuando tenga 80 años y ya no pueda subirse a arreglar ese techo? ¿Cuando se caiga y tengamos que internarlo en un hospital público porque nunca quiso escuchar consejos sensatos? Tomás se puso de pie, visiblemente molesto. Muchacho, le estás faltando el respeto a tu padre en su propia casa, el día de su cumpleaños. Augusto sonrió con esa sonrisa que usa cuando se siente superior. Con todo respeto, don Tomás, esto es un asunto familiar. Estoy preocupado por el bienestar de mi padre. Tengo una oportunidad de inversión excelente que podría multiplicar el valor de esta propiedad en pocos años. Pero él prefiere aferrarse a ladrillos viejos por puro sentimentalismo. Miré a mi alrededor. Mi pequeña fiesta de cumpleaños se había convertido en un juicio público a mis decisiones de vida. Valentina me miraba con ojos tristes. Lucía y el doctor Ignacio parecían no saber dónde meterse. Tomás estaba rojo de coraje. Creo que es suficiente, dije finalmente, poniéndome de pie con cierta dificultad. Te agradezco tu preocupación, hijo. Pero esta es mi casa y no está en venta. Ni ahora ni en el futuro cercano. Augusto miró a Renata, quien negó con la cabeza como diciendo, «Te lo dije». «Bien», dijo él, sacando las llaves de su auto. «Como quieras, papá. Cuando cambies de opinión, llámame. Pero no esperes que esa oferta de inversión siga disponible indefinidamente. Algunas oportunidades no vuelven». Se levantaron para irse. Renata llamó a Valentina. «Vámonos, ya es tarde». Valentina me miró, dudosa. «¿Puede quedarse un rato más?», pregunté. «Yo la llevo después a su casa». «Tiene escuela mañana», respondió Renata secamente. «Por favor, mamá», intervino Valentina. «Es el cumpleaños del abuelo». Después de un momento de tensión, Augusto asintió. «Está bien, pero no más tarde de las 9, papá. Y no le des más azúcar, ya comió suficiente pastel». Cuando se fueron, la fiesta intentó recuperar su ambiente, pero algo se había roto. Mis amigos trataron de animarme, diciendo que Augusto solo estaba estresado por el trabajo, que no tomara sus palabras en serio. Pero yo conocía a mi hijo. No había hablado desde el estrés, sino desde la convicción. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desprecio. Desprecio por mi vida sencilla, por mis decisiones, por lo que él consideraba mi fracaso. Cuando todos se marcharon y quedamos solo Valentina y yo limpiando, ella me abrazó de repente. «Tu casa es bonita, abuelo. No hagas caso a papá». Le sonreí, agradecido por ese pequeño consuelo. Mientras lavábamos los platos, Valentina parecía querer decir algo más. «¿Qué pasa, mijita?», le pregunté. «Es que últimamente papá y mamá discuten mucho. Sobre dinero, creo. Los escuché hablar de una hipoteca y deudas. Eso explicaba muchas cosas. Si Augusto tenía problemas financieros, vender mi casa podría parecer una solución fácil. «¿Y tú cómo estás con todo eso?», pregunté. «Mal», confesó. «Casi no los veo. Papá llega tarde y mamá siempre está ocupada con sus clientes o en reuniones. El otro día escuché que hablaban de enviarme a estudiar fuera». «¿Fuera? ¿A dónde?» «A un internado. En Canadá o Suiza, no estoy segura. Mamá dice que sería una gran oportunidad, pero... ¿Pero qué? No quiero irme, abuelo. No quiero dejarlos a ustedes. Y en la escuela estoy bien. Tengo buenas calificaciones y amigos». La abracé con fuerza. De pronto, el comportamiento de Augusto adquirió un nuevo significado. No solo quería el valor de mi casa para sus inversiones. También necesitaba resolver qué hacer con Valentina mientras arreglaba sus problemas financieros. Esa noche, después de llevar a Valentina a su casa, regresé a la mía con una sensación de inquietud. En mi mente repasaba una y otra vez las palabras de mi hijo, el desprecio en su mirada, la información sobre sus problemas económicos
y sus planes para Valentina. Me senté en mi sillón preferido, ese que Dolores y yo compramos cuando Augusto era pequeño. Recordé las noches que pasé trabajando doble turno para pagar su colegiatura, los sacrificios que hicimos para que pudiera estudiar sin preocuparse por nada más que sus calificaciones. Las veces que me quedé sin comer, para que él tuviera los libros y materiales que necesitaba. Y ahora, después de todo, yo era simplemente un viejo terco que no sabía tomar decisiones financieras inteligentes. Un hombre aferrado a ladrillos viejos por puro sentimentalismo. Pero había algo más grave en juego, el bienestar de Valentina. Si mis sospechas eran correctas, Augusto no solo quería mi casa para resolver sus problemas económicos, sino que planeaba enviar a mi nieta lejos, contra su voluntad, para no tener que lidiar con las consecuencias de sus malas decisiones. Esa noche tomé una decisión. No vendería mi casa, pero tampoco permitiría que usaran a Valentina como una pieza desechable en sus planes. Si Augusto quería guerra, la tendría. No de un simple maestro de obras sin educación formal, sino de un padre que aún tenía mucho que enseñarle a su hijo sobre los verdaderos valores de la vida. A la mañana siguiente llamé a Tomás. Necesitaba su consejo y su experiencia en asuntos financieros. Después contactaría a Lucía, quien había sido profesora durante 30 años y conocía bien el sistema educativo y los derechos de los menores. Esta no sería una batalla sobre dinero o propiedades. Sería una batalla por el futuro de Valentina. Y yo, a mis 71 años, estaba listo para dar la pelea más importante de mi vida. La mañana siguiente a mi cumpleaños me levanté con una determinación que no sentía desde mis años de juventud. Preparé café como siempre, pero mi mente estaba lejos de la rutina diaria. Las palabras de Augusto seguían resonando en mi cabeza, mezcladas con la preocupación por lo que Valentina me había contado. Tomás llegó puntual a las 10 de la mañana. Mi viejo compadre siempre fue así, confiable como el amanecer. Entró con su bastón de nogal y esa mirada perspicaz que los años solo habían afilado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces compartimos alegrías y penas. Lo de ayer fue vergonzoso, Humberto, dijo mientras sorbía su café. Nunca pensé que Augusto llegara a ese punto. Le conté sobre la conversación con Valentina, la posibilidad del internado, las discusiones por dinero que la niña había escuchado. Si Augusto tiene problemas económicos serios, tu casa puede parecerle la solución más fácil, reflexionó Tomás. Con tu firma, él podría hipotecarla o venderla. Pero ¿por qué no me pide ayuda directamente? Soy su padre. Tomás suspiró profundamente. Porque no quiere tu ayuda, quiere tu dinero, y no quiere admitir que fracasó en algo. Tomás había trabajado 40 años en un banco, empezando como cajero y retirándose como gerente de sucursal. Conocía bien cómo funcionaba el dinero y cómo funcionaba la gente con el dinero. Necesito saber qué tan graves son sus problemas, dije. ¿Y qué tan real es esa amenaza de mandar a Valentina lejos? Para lo primero, puedo ayudarte, respondió Tomás. Aún tengo contactos. Para lo segundo, deberías hablar con Lucía. Como exdirectora escolar, sabe cómo proteger a los menores. Esa misma tarde, mientras Tomás hacía algunas llamadas discretas, fui a visitar a Lucía. Vivía a 3 casas de la mía, en una vivienda modesta pero llena de libros y plantas. Era viuda como yo, y en los últimos años nos habíamos vuelto buenos amigos. Le expliqué mi preocupación por Valentina, el posible internado en el extranjero, las tensiones en casa de Augusto. Un menor de 13 años no puede ser enviado a estudiar al extranjero sin consentimiento documentado de ambos padres y evaluación de las autoridades educativas, me explicó. Pero si tienen la patria potestad completa, y el internado cumple con las normativas internacionales, legalmente podrían hacerlo. ¿Y si el menor no quiere ir? Ahí es donde las cosas se complican. Si hay evidencia de que la decisión no considera el bienestar emocional del menor, se podría intervenir. Lucía me miró fijamente. «Humberto, ¿estás pensando en una batalla legal por la custodia de Valentina?» No había querido admitirlo en voz alta, pero la pregunta de Lucía puso palabras a lo que ya estaba considerando. Si fuera necesario, sí. No puedo permitir que la arranquen de todo lo que conoce solo por conveniencia. Entonces necesitamos documentar todo, dijo Lucía con decisión. Cada visita, cada conversación, cada señal de negligencia o manipulación. Y necesitaremos aliados. En ese momento, mi teléfono sonó.
Era Tomás. Humberto, creo que deberías venir. Descubrí algo sobre las finanzas de Augusto que debes saber. Regresé a casa con Lucía. Tomás nos esperaba con varias hojas de papel sobre la mesa de la cocina. Su expresión era sombría. Tu hijo está en serios problemas, compadre. Según mi contacto en el banco, tiene 3 préstamos personales significativos que no está pagando regularmente. Su tarjeta de crédito está al límite y tiene un embargo preventivo sobre su automóvil. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Augusto, mi hijo, el ingeniero exitoso, estaba al borde de la quiebra. ¿Cómo pasó esto? Gana bien, tiene su despacho. Apariencias, respondió Tomás. Según lo que pude averiguar, invirtió fuerte en un desarrollo inmobiliario que se detuvo por problemas legales. Renata tiene un negocio de decoración que genera más gastos que ingresos, y su estilo de vida, bueno, no es sostenible con lo que realmente ganan. Eso explica por qué quiere tu casa, añadió Lucía. Es probablemente el único activo libre de deudas al que puede acceder. Me serví un vaso de agua, intentando procesar todo. ¿Y qué hay de esa inversión que mencionó? ¿Es real? Tomás negó con la cabeza. Probablemente sea un intento desesperado de recuperar lo perdido. O peor, una mentira para convencerte. Esa noche apenas pude dormir. Mi hijo estaba desesperado por dinero, posiblemente al borde de perderlo todo. Y en vez de pedir ayuda honestamente, había optado por manipularme y humillarme. Pero lo que más me atormentaba era Valentina. ¿Hasta qué punto la afectaban estos problemas? Al día siguiente decidí hacer algo arriesgado. Llamé a Valentina directamente, algo que rara vez hacía para respetar la autoridad de sus padres. Abuelo, ¿pasa algo? Solo quería saber cómo estás, mijita. ¿Podríamos vernos después de tu escuela? Hubo un silencio breve. Claro, pero tendría que ser rápido. Mamá quiere que vaya con ella a ver unas escuelas por la tarde. ¿Escuelas? ¿De qué tipo? Otro silencio. Internados. Dice que son visitas informativas para conocer opciones. Mi corazón se aceleró. Te veo en la heladería frente a tu escuela a las 2 de la tarde. A las 2 en punto estaba esperándola. Valentina llegó puntual, con su mochila y ese uniforme que le quedaba un poco grande. Siempre compraban tallas mayores para que durara más tiempo. Una costumbre que yo le había enseñado a Augusto y que, aparentemente, había conservado. Después de pedir un helado para ella y un café para mí, busqué las palabras adecuadas. No quería alarmarla, pero necesitaba información. Tu mamá te llevará a ver internados hoy, comenté casualmente. Valentina asintió mientras jugaba con su helado. Es el tercero que visitamos esta semana. ¿Y qué te parecen? Son bonitos, supongo. Tienen muchas actividades, laboratorios, canchas. ¿Pero? Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero no quiero irme, abuelo. Todos están lejos. El de hoy está en Monterrey, los otros 2 están en Estados Unidos, y mamá me mostró folletos de unos en Europa. Intenté mantener la calma, aunque sentía la sangre hirviéndome en las venas. ¿Te han explicado por qué quieren que estudies tan lejos? Dicen que es una gran oportunidad, que tendré mejor educación y más posibilidades en el futuro. Hizo una pausa. Pero escuché a papá decir que también sería un problema menos durante esta crisis. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Un problema menos? ¿Mi nieta? ¿Un problema? ¿Han tenido muchas discusiones en casa últimamente? Valentina bajó la mirada. Casi todas las noches. Sobre dinero, sobre la casa, sobre la empresa de papá. A veces gritan tanto que tengo que ponerme los audífonos. Me contó cómo la semana anterior, durante una discusión particularmente intensa, Renata había dicho que quizás deberían aceptar la oferta por la casa de tu padre de una vez por todas. ¿Y mencionaron algo sobre usar ese dinero para tu internado? Valentina asintió lentamente. Mamá dijo que con eso podrían pagar 3 años por adelantado en el internado suizo, y todavía sobraría para salir del hoyo. Cada nueva información era como una puñalada. Mi hijo no solo quería mi casa para resolver sus problemas financieros, sino que planeaba usar parte de ese dinero para enviar a Valentina lejos, como si fuera una carga de la que querían deshacerse temporalmente. ¿Te gustaría quedarte conmigo por un tiempo? Si fuera posible. Sus ojos se iluminaron por un instante, pero luego se apagaron. Papá nunca lo permitiría. Dice que tu casa es no apropiada para mí, que es vieja y pequeña. Tuve que contener mi indignación. La casa donde Augusto creció, donde aprendió a caminar, a leer, a ser hombre,
Ahora era no apropiada para su hija. Tengo que irme, abuelo. Mamá me recogerá en 10 minutos. Nos despedimos con un abrazo más largo de lo normal. Mientras la veía alejarse, supe que no tenía más opción que actuar. No era solo por mi casa o mi dignidad, era por Valentina, por su bienestar, por su derecho a crecer en un entorno estable y amoroso. Esa noche me reuní nuevamente con Tomás y Lucía. Les conté todo lo que había descubierto. La situación era peor de lo que pensábamos. Necesitamos un plan, dijo Tomás. Si Augusto está tan desesperado, podría intentar algo drástico. Lo primero es documentar todo, insistió Lucía. La intención de enviarla lejos contra su voluntad, las discusiones constantes en el hogar, la inestabilidad emocional. Con eso podríamos solicitar una intervención del DIF si fuera necesario. Pero no quiero destruir a mi hijo, dije, sintiendo el peso de cada palabra. Solo quiero proteger a Valentina. A veces proteger a uno significa enfrentar al otro, respondió Lucía con suavidad. No sería la primera vez que un abuelo obtiene la custodia temporal por el bien del menor. Los días siguientes los dediqué a recopilar información. Hablé discretamente con algunos padres de los compañeros de Valentina, con su maestra de ciencias que siempre la había apreciado, incluso con el doctor Ignacio, quien conocía a Valentina desde pequeña, y podía testificar sobre su bienestar emocional. También investigué los internados que Augusto y Renata estaban considerando. El suizo en particular me preocupó. Era conocido por su estricta disciplina y su enfoque en reformar adolescentes problemáticos. Valentina no necesitaba reformarse. Era una niña dulce e inteligente atrapada en las malas decisiones de sus padres. Una tarde, mientras organizaba toda esta información en mi mesa, sonó el timbre. Era Augusto, solo y con expresión seria. «Papá, tenemos que hablar». Lo dejé pasar, preparándome mentalmente para lo que vendría. Se sentó en la sala, rechazando mi oferta de café. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día», comenzó. «Fui duro contigo y lo siento. Pero sigo creyendo que vender esta casa es lo mejor para todos». «¿Para todos o para ti, hijo?», me miró sorprendido por mi respuesta directa. «¿Qué quieres decir?» «Sé lo de tus deudas, Augusto, y sé lo del internado para Valentina». Su rostro cambió, pasando de la sorpresa a la ira en segundos. «¿Has estado hablando con mi hija a mis espaldas? ¿Y tú has estado planeando usar el dinero de mi casa para enviarla lejos?» Se puso de pie, visiblemente alterado. «¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Soy su padre. Yo decido lo que es mejor para ella. ¿Cómo decidiste invertir en ese desarrollo inmobiliario que ahora está paralizado? ¿Cómo decidiste mantener un estilo de vida que no puedes costear?» Augusto palideció. «¿Cómo sabes eso?» «Importa poco cómo lo sé. Lo que importa es que estás dispuesto a sacrificar la estabilidad emocional de tu hija para resolver los problemas que tú mismo creaste». Vi algo en sus ojos que nunca había visto. Miedo. Por un momento, mi hijo pareció vulnerable, casi como el niño que una vez consolé cuando se caía de la bicicleta. Pero ese momento pasó rápido. Su expresión se endureció nuevamente. «No tienes idea de lo que estás hablando. El internado es una oportunidad increíble para Valentina. Y sí, necesito liquidez ahora, pero ese desarrollo va a reactivarse pronto. Cuando eso pase, recuperaré todo lo invertido y más». «Ahí sí no pasa. Si pierdes más dinero, ¿qué sigue? ¿Vender mi casa no será suficiente entonces?» «¡Basta!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Soy ingeniero, no un albañil. Sé lo que estoy haciendo». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Para mi hijo, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo para darle una educación, se reducía a ser un albañil, un ignorante que no podía comprender sus sofisticadas decisiones financieras. «Te daré una semana para pensarlo», dijo dirigiéndose a la puerta. «O aceptas vender la casa voluntariamente, o buscaré otras opciones. Y te advierto, papá, no te metas en mis decisiones sobre Valentina. No tienes ningún derecho legal sobre ella». Cuando se fue, me quedé sentado en silencio por mucho tiempo. Mi hijo me había amenazado. El niño al que enseñé a montar bicicleta, al que llevé a su primer día de escuela, por quien trabajé dobles turnos para que pudiera estudiar en la mejor universidad, ahora me veía como un obstáculo a superar. Llamé a Tomás y Lucía. La situación había escalado y necesitábamos actuar pronto. «Tu casa está a tu nombre. No puede hacer nada legalmente sin tu firma.
me aseguró Tomás. Pero me preocupa más Valentina, dije. Augusto estaba muy alterado. Tengo miedo de que acelere los planes para enviarla lejos. Entonces debemos adelantarnos, respondió Lucía. Mañana mismo hablaré con una conocida en el DF. Necesitamos establecer un precedente de preocupación por el bienestar de la menor. Esa noche apenas dormí, pensando en Valentina atrapada en medio de todo esto, pensando en mi hijo, en dónde me había equivocado para que llegáramos a este punto, y pensando en lo que tendría que hacer a continuación, algo que nunca imaginé, enfrentarme legalmente a mi propio hijo. A la mañana siguiente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Valentina, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Abuelo, por favor, ven por mí. Nunca olvidaré el sonido de la voz de Valentina a través del teléfono. Su llanto desesperado me perforó el alma como ningún dolor físico podría hacerlo. Sin pensarlo 2 veces, tomé las llaves de mi viejo Tsuru y salí de casa. Mientras conducía hacia el domicilio de Augusto, llamé a Tomás para informarle lo que estaba sucediendo. Voy para allá, compadre, me dijo inmediatamente. Pero también llamaré al doctor Ignacio. Podríamos necesitar que alguien evalúe el estado emocional de la niña. El trayecto hasta la colonia Polanco, donde vivía mi hijo, normalmente me tomaba 40 minutos. Aquel día lo hice en poco más de 25. Estacioné frente al edificio de departamentos y subí al 5º piso. Podía escuchar las voces alteradas desde el pasillo. Toqué el timbre con insistencia. Renata abrió la puerta, visiblemente sorprendida de verme allí. «Don Humberto, ¿qué hace usted aquí?» «Vengo a ver a mi nieta», respondí con firmeza, intentando mirar más allá de ella hacia el interior del departamento. «No es buen momento», dijo, bloqueando parcialmente la entrada. «Estamos en medio de una conversación familiar. Valentina me llamó llorando. Como su abuelo, tengo derecho a asegurarme que está bien». Augusto apareció detrás de su esposa. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y sorpresa. «¿Quién te llamó? ¿Valentina te llamó?» En ese momento, mi nieta salió de su habitación y corrió hacia mí, abrazándose a mi cintura como cuando era más pequeña. Noté que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Ya empacaron mis cosas, abuelo», dijo entre sollozos. «Me quieren mandar mañana mismo». Miré a Augusto, incrédulo. «¿Mañana? ¿Sin consultarle a nadie? ¿Sin darle tiempo a asimilarlo?» «Es nuestra decisión como padres», intervino Renata. «Encontramos un lugar perfecto en Suiza. Tienen un programa de ingreso inmediato para casos especiales». «¿Casos especiales? ¿Qué caso especial? Valentina es una niña perfectamente normal. Está teniendo problemas de adaptación y rebeldía», respondió Renata como si recitara un guión ensayado. «El instituto tiene experiencia tratando con adolescentes en situaciones similares». Miré alrededor y vi 3 maletas grandes en la sala. Esto no era una decisión repentina. Lo habían planeado cuidadosamente, ocultándomelo hasta el último momento. «¿Cuánto cuesta ese instituto?», pregunté directamente a Augusto. Mi hijo desvió la mirada. «Eso no es asunto tuyo, papá. Lo es si estás usando la venta forzada de mi casa para pagarlo». Augusto palideció ligeramente. Había dado en el blanco. «Valentina», dije sin dejar de mirar a mi hijo, «ve por tus cosas personales más importantes, las que no están en esas maletas». «Ella no va a ninguna parte», dijo Renata, interponiéndose. En ese momento sonó el timbre. Eran Tomás y el doctor Ignacio. La presencia de ambos pareció descolocar momentáneamente a Augusto y Renata. «¿Qué es esto? ¿Una intervención?», preguntó Augusto con tono sarcástico. «Es una preocupación legítima por el bienestar de una menor», respondió el doctor Ignacio con calma profesional. «Como médico familiar, me preocupa el estado emocional de Valentina y el impacto que una separación abrupta podría tener en su desarrollo». «Con todo respeto, doctor», dijo Renata. «Esta es una decisión familiar. Y como familia extendida», intervino Tomás, «tenemos derecho a expresar nuestra preocupación, especialmente cuando hay señales de que las decisiones podrían estar motivadas por factores ajenos al bienestar de la niña». La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Valentina seguía aferrada a mí, temblando ligeramente. «Valentina», dijo el doctor Ignacio con voz suave, «¿podrías contarnos cómo te sientes con la idea de ir a estudiar a Suiza?» Mi nieta me miró, como pidiendo permiso. Asentí levemente para animarla a hablar. «No quiero ir», dijo con voz apenas audible.
No conozco a nadie allá. No hablo francés ni alemán. Tengo miedo. El doctor Ignacio asintió comprensivamente. ¿Te explicaron tus padres por qué creen que es lo mejor para ti? Dicen que es una gran oportunidad, que la educación es mejor. Pero yo tengo buenas calificaciones aquí. Estoy en el cuadro de honor. ¿Y tus amigos? ¿Tu escuela actual? Me dijeron que haría nuevos amigos, que no me preocupara por mis amigos de aquí. El doctor intercambió una mirada significativa con Tomás y conmigo. Augusto, dije intentando mantener la calma, necesitamos hablar en privado, todos los adultos. Mi hijo pareció dudar, pero finalmente accedió. Le pidió a Valentina que fuera a su habitación mientras nosotros conversábamos en la sala. La niña se fue, no sin antes apretar mi mano en un gesto silencioso de súplica. Una vez solos, el doctor Ignacio tomó la palabra. Como profesional de la salud, debo expresar mi preocupación por lo que está sucediendo aquí. Valentina muestra signos claros de angustia ante una decisión que parece haberse tomado sin considerar su bienestar emocional. Con todo respeto, doctor, interrumpió Renata. Usted es médico general, no psicólogo infantil. Cierto, pero tengo 40 años de experiencia tratando familias, y lo que veo aquí es una decisión abrupta que está causando un trauma significativo en una menor. Además, añadió Tomás, existen aspectos legales a considerar. Un menor no puede ser enviado al extranjero sin un proceso adecuado. Hay documentación, permisos, evaluaciones. Augusto pareció perder la paciencia. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Por qué están interfiriendo en nuestras decisiones como padres? Me armé de valor para decir lo que había venido a decir. Quiero que Valentina se quede conmigo temporalmente, mientras resuelven sus problemas financieros y toman decisiones más meditadas sobre su educación. El rostro de mi hijo se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Estás proponiendo quitarnos a nuestra hija? Estoy proponiendo darle estabilidad mientras ustedes se estabilizan. Sé lo de las deudas, Augusto. Sé lo del desarrollo inmobiliario fallido. Sé que están desesperados. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Finalmente, Renata habló. Todo esto es por la casa, ¿verdad? No quieres venderla y estás usando a nuestra hija como moneda de cambio. Sentí que la sangre me hervía ante semejante acusación. Es exactamente lo contrario. Ustedes son quienes están usando a Valentina, enviándola lejos para no tener que lidiar con ella mientras solucionan el desastre financiero que han creado. Augusto se puso de pie, furioso. No tienes derecho a hablarme así en mi propia casa. Te di una semana para decidir sobre la venta, y en vez de eso vienes aquí con un médico y un bancario retirado a cuestionar mis decisiones como padre. Te di todo lo que tenía para que pudieras estudiar, respondí, sintiendo cómo décadas de emociones contenidas se desbordaban. Trabajé turnos dobles. Me quedé sin comer para que tuvieras los mejores libros. Tu madre cosió hasta altas horas para pagar tus materiales. Y ahora, tratas tu casa familiar como una simple mercancía y a tu hija como un inconveniente. Vi un destello de vergüenza en sus ojos, rápidamente reemplazado por ira defensiva. «Salgan de mi casa, todos ustedes», dijo en voz baja pero firme. «Esta conversación ha terminado». «No me iré sin asegurarme de que Valentina está bien», respondí. «Es mi hija», gritó Augusto, perdiendo completamente el control. En ese momento, Valentina apareció en la sala. Había escuchado todo. «Quiero ir con el abuelo», dijo con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. «Tú no decides eso», respondió Renata bruscamente. El doctor Ignacio intervino nuevamente. «Sugiero un compromiso. Dado el estado emocional de Valentina y la tensión evidente en esta casa, podría ser beneficioso que pase unos días con su abuelo mientras todos se calman y pueden tomar decisiones más reflexivas». «No es negociable», insistió Augusto. «El instituto en Suiza ya está pagado para el primer trimestre. Esta nueva información me tomó por sorpresa». «¿Ya pagaste? ¿Con qué dinero?» Augusto y Renata intercambiaron una mirada nerviosa. «Con un préstamo», respondió finalmente mi hijo. «Un préstamo que esperábamos pagar con la venta de tu casa». Todo empezaba a tener sentido. No solo estaban planeando vender mi casa sin mi consentimiento, sino que ya habían comprometido el dinero, asumiendo que yo cedería. «¿Y si no vendo?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Perderemos el depósito del instituto, y el banco podría ejecutar otras garantías». «¿Qué garantías?», Augusto dudó antes de responder.
el departamento, mi auto, básicamente todo. La situación era peor de lo que había imaginado. Mi hijo estaba al borde del colapso financiero total, y en vez de enfrentarlo con honestidad, había elegido manipularme, presionarme y usar a su propia hija como parte de su desesperado plan. «Vengan conmigo», dijo Tomás, dirigiéndose a Augusto y Renata. «Vamos a la cocina. Hablemos de números reales y posibles soluciones que no impliquen traumatizar a una niña». Mientras ellos se dirigían a la cocina, me quedé en la sala con Valentina y el doctor Ignacio. «Tío Nacho», dijo mi nieta usando el apodo cariñoso que le daba al doctor desde pequeña, «no quiero ir a Suiza. Tengo miedo». «Lo sé, pequeña», respondió el doctor con ternura. «¿Por qué no me cuentas más sobre ese instituto? ¿Qué te han dicho tus padres exactamente?» Mientras Valentina hablaba, mi preocupación crecía. El supuesto instituto educativo de élite sonaba más como un centro de disciplina rigurosa para adolescentes problemáticos. Las reglas que le habían mencionado a mi nieta incluían restricciones severas, sin comunicación con el exterior durante el primer mes para facilitar la adaptación, confiscación de dispositivos electrónicos, horarios estrictos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y te explicaron por qué creen que necesitas ese tipo de disciplina?, preguntó el doctor Ignacio. «Mamá dice que soy muy apegada al abuelo, que necesito independizarme. Papá dice que necesito una educación internacional para ser competitiva en el futuro». El doctor Ignacio tomó algunas notas mientras escuchaba atentamente. Después de un rato, Tomás salió de la cocina con expresión grave. Me hizo una seña para que me uniera a él en el pasillo. «La situación es crítica, compadre», me dijo en voz baja. «Augusto tiene deudas por más de 2 millones de pesos. El préstamo para el instituto está respaldado por una hipoteca sobre este departamento. Si no pagan en 30 días, podrían perderlo todo. ¿Y por qué no me dijo la verdad desde el principio? Podríamos haber buscado una solución juntos. Orgullo, supongo, y vergüenza. Ha construido toda su identidad alrededor de ser exitoso, de haber superado sus orígenes humildes». Se miré hacia la sala donde Valentina seguía hablando con el doctor. ¿Y enviar a la niña lejos es parte de la solución? Según ellos, sí. No pueden mantener su estilo de vida actual. El instituto les da 3 años sin tener que preocuparse por Valentina, mientras intentan recuperarse económicamente. Sentí una mezcla de tristeza e indignación. ¿Y han considerado otras opciones? ¿Mudarse a un lugar más modesto? ¿Vender bienes en vez de deshacerse de su hija? Renata se niega a bajar su nivel de vida. Y Augusto, bueno, está atrapado entre su orgullo y su desesperación. En ese momento, Augusto y Renata salieron de la cocina. Podía ver en sus rostros que la conversación con Tomás había sido difícil. «Hemos estado pensando», dijo Augusto con voz tensa, «que quizás sea buena idea que Valentina pase unos días contigo, para que se calme. Luego podremos retomar la conversación sobre el instituto». Me sorprendió este repentino cambio. Miré a Tomás, quien asintió levemente, indicándome que esto era parte de lo que habían discutido. «Me parece sensato», respondí con cautela. «¿Cuántos días estás pensando?» «Una semana», intervino Renata rápidamente. «No más. 2 semanas», contrarrestó el doctor Ignacio. «Como mínimo. El estado emocional de Valentina requiere un período de calma y estabilidad». Después de una breve discusión, acordamos 2 semanas. Valentina se quedaría conmigo durante ese tiempo, mientras Augusto y Renata reconsideraban sus planes. Ayudé a Valentina a recoger lo esencial para estas 2 semanas. Ropa, útiles escolares, medicamentos, sus libros favoritos. Noté que tomaba también un pequeño álbum de fotos y un peluche gastado que le había regalado cuando era más pequeña. Mientras guardábamos sus cosas en mi auto, Augusto se acercó a mí. «Esto no cambia nada sobre la casa», dijo en voz baja para que Valentina no escuchara. «Solo nos da tiempo para reorganizarnos». «Ya hablaremos de eso», respondí. «Ahora lo importante es el bienestar de Valentina». Durante el trayecto de regreso a mi casa, Valentina permaneció en silencio, mirando por la ventana. No quise presionarla para que hablara. El doctor Ignacio me había aconsejado darle espacio, permitirle procesar todo lo sucedido. Al llegar, la ayudé a instalarse en la habitación que había sido de Augusto y que ahora usaba cuando ella se quedaba a dormir. La había mantenido prácticamente igual a lo largo de los años, añadiendo solo algunos toques más femeninos para Valentina. Cortinas nuevas, una colcha con flores, un pequeño escritorio. «¿Tienes hambre?»,
Le pregunté mientras acomodaba su ropa en el armario. Negó con la cabeza, pero luego se detuvo. Un poco, admitió. Preparé quesadillas, su comida favorita desde pequeña. Mientras las hacía, la vi sentarse en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Augusto se sentaba para hacer sus tareas. El parecido entre ambos era notable en ciertos gestos, en la forma de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba pensativa. ¿Crees que mis papás se enojen contigo por esto?, preguntó de repente. Probablemente, respondí con honestidad. Pero a veces hay que hacer lo correcto aunque otros no estén de acuerdo. ¿Y si tienen razón? ¿Si ese instituto es bueno para mí? Puse las quesadillas en un plato y me senté frente a ella. Valentina, la educación es importante, pero también lo es tu felicidad, tu sentido de seguridad, tu conexión con tu familia y amigos. Cualquier decisión sobre tu futuro debería considerar todos esos aspectos, no solo el académico. Comimos en silencio por un rato. Luego Valentina levantó la mirada del plato. Gracias, abuelo, por venir por mí. Esas simples palabras me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. Mi nieta estaba a salvo por ahora, pero también sabía que esto solo era el comienzo de una batalla más grande. Una batalla que, a mis 71 años, estaba dispuesto a librar con todas mis fuerzas. Los primeros días con Valentina fueron un bálsamo para mi alma. La casa, que tantas veces había sentido vacía desde la partida de Dolores, volvió a llenarse de vida. Mi nieta retomó su rutina escolar sin problemas. Yo la llevaba por las mañanas y la recogía por las tardes, como había hecho tantas veces con Augusto décadas atrás. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en la sala. A veces veíamos algún programa en la televisión, otras veces ella me mostraba cosas en su tableta o simplemente conversábamos. Fue durante una de esas conversaciones tranquilas que Valentina me confesó algo que me heló la sangre. Abuelo, encontré algo extraño en la computadora de papá el mes pasado. ¿Algo extraño?, pregunté, intentando no parecer demasiado alarmado. Estaba buscando unas fotos para un trabajo escolar y vi una carpeta con el nombre de Casa HG. Pensé que serían fotos de tu casa, así que la abrí. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué encontraste? Documentos, muchos. Algunos tenían tu firma, pero no recuerdo haberte visto firmarlos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mi firma?, Valentina asintió. Se parecía mucho a tu letra, pero yo sé cómo firmas porque me enseñaste cuando era pequeña. Esta firma era casi igual, pero no exactamente. Me levanté del sillón, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Si lo que Valentina decía era cierto, Augusto no solo estaba planeando vender mi casa, posiblemente estaba falsificando mi firma en documentos legales. ¿Le dijiste algo a tu papá sobre esto? No. Me asusté y cerré todo. Nunca le mencioné que lo había visto. Esa noche, después de asegurarme que Valentina estaba dormida, llamé a Tomás. Le conté lo que había descubierto. Esto es grave, compadre, dijo con preocupación evidente. Si Augusto está falsificando tu firma en documentos de propiedad, estamos hablando de un delito federal. No puedo creer que mi propio hijo llegaría tan lejos, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. La desesperación lleva a las personas a cometer actos impensables. Mañana mismo hablaré con un notario amigo. Necesitamos verificar si Augusto ha presentado algún documento con tu supuesta autorización. A la mañana siguiente, después de dejar a Valentina en la escuela, pasé por la oficina de Lucía. Como exdirectora escolar, tenía buenas relaciones con servicios infantiles y protección al menor. Si lo que sospechas es cierto, me dijo tras escuchar mi relato, tenemos bases más sólidas para solicitar la custodia temporal de Valentina. Falsificación de documentos, inestabilidad financiera, decisiones apresuradas que afectan negativamente el bienestar de la menor, todo apunta a un entorno potencialmente perjudicial. No quiero quitarles a su hija, aclaré. Solo quiero protegerla mientras resuelven sus problemas. Lo entiendo, Humberto. Pero debes estar preparado. Si iniciamos este proceso, Augusto y Renata lo tomarán como una declaración de guerra. Ya estamos en guerra, respondí con tristeza. Solo que yo no lo sabía hasta ahora. Esa tarde Tomás me llamó con noticias alarmantes. Su amigo notario había confirmado que, efectivamente, se había presentado una solicitud de poder notarial a mi nombre, autorizando a Augusto a gestionar la venta de mi propiedad. El documento tenía fecha de 3 semanas atrás,
con una firma que imitaba la mía. Por suerte, el notario notó irregularidades y no ha procesado el documento, me explicó Tomás. Pero esto confirma nuestras sospechas. Augusto intentó obtener control legal sobre tu casa mediante documentos fraudulentos. La sensación de traición era abrumadora. Mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, había intentado robarme mi único patrimonio. ¿En qué momento se había convertido en esta persona capaz de tal deslealtad? Los días siguientes fueron una vorágine de actividades. Con la ayuda de Tomás, Lucía y el doctor Ignacio, preparamos una estrategia legal para proteger tanto mi propiedad como a Valentina. Presentamos una denuncia por intento de falsificación, aunque pedí específicamente que no se tomaran acciones inmediatas. Todavía guardaba una última esperanza de resolver esto sin destruir por completo a mi hijo. También iniciamos el proceso para solicitar la custodia temporal de Valentina. El doctor Ignacio proporcionó un informe detallado sobre el impacto emocional negativo que el plan de enviarla abruptamente al extranjero había tenido en ella. Lucía movilizó sus contactos en servicios infantiles para agilizar el proceso. Todo esto lo hice intentando mantener una apariencia de normalidad frente a Valentina. No quería que sintiera que estaba en medio de una batalla legal. Por las mañanas la llevaba a la escuela. Por las tardes la ayudaba con sus tareas. Cocinábamos juntos, veíamos películas. Intentaba crear un espacio de paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Faltaban solo 2 días para que se cumpliera el plazo acordado con Augusto y Renata cuando recibí una llamada de mi hijo. Su tono era sorprendentemente conciliador. «Papá, necesitamos hablar. Sobre Valentina, sobre la casa, sobre todo. ¿Podemos vernos mañana? En tu casa, si prefieres». Acordamos una reunión para la tarde siguiente. Augusto vendría con Renata. Invité a Tomás y al doctor Ignacio a estar presentes también. Lucía se ofreció a llevar a Valentina al cine durante la reunión, para evitar exponerla a más tensión. La noche anterior a la reunión, Valentina y yo cenábamos tranquilamente cuando ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuelo, ¿crees que mis papás me quieren?» Me detuve a medio bocado, buscando las palabras adecuadas. «Por supuesto que te quieren, mijita. A su manera». «Entonces, ¿por qué querían mandarme tan lejos?», suspiré profundamente. A veces, los adultos toman decisiones equivocadas, no porque no quieran a sus hijos, sino porque están confundidos, asustados o presionados por otras circunstancias. ¿Como las deudas de papá? Era impresionante lo perceptiva que podía ser a sus 13 años. Sí, como esas. Tu padre está pasando por un momento difícil y no está pensando con claridad. ¿Crees que algún día volveremos a ser una familia normal? Su pregunta me partió el corazón. La normalidad es algo que cambia, Valentina. Lo importante no es volver a como eran las cosas antes, sino construir algo nuevo que sea mejor para todos. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en el patio trasero mirando las estrellas. Pensé en Dolores, en cómo ella habría manejado esta situación. Mi esposa siempre fue la voz de la razón, la que podía ver el corazón de las personas más allá de sus acciones. ¿Qué me aconsejaría ahora? ¿Firmeza o compasión? ¿Justicia o misericordia? La respuesta llegó como un susurro en mi mente. Ambas. Debía ser firme en proteger a Valentina, pero compasivo con mi hijo perdido. Buscar justicia por sus acciones, pero dejar espacio para la reconciliación si era posible. El día de la reunión amaneció sorprendentemente claro y cálido. Lucía recogió a Valentina después de la escuela, prometiéndole una tarde de película y helados. Tomás y el doctor Ignacio llegaron puntuales a las 4. Nos sentamos en la sala a esperar. Augusto y Renata llegaron 15 minutos tarde. Entraron con una actitud que no esperaba. Humildes, casi avergonzados. Algo había cambiado desde nuestro último encuentro. «Gracias por recibirnos, papá», dijo Augusto mientras se sentaban en el sofá. «Los escucho», respondí, intentando mantener un tono neutro. Augusto miró a Renata, quien asintió levemente, y luego comenzó a hablar. Me contó cómo sus problemas financieros habían comenzado hace 3 años, cuando invirtió casi todos sus ahorros en un desarrollo inmobiliario que prometía rendimientos excepcionales. El proyecto se detuvo por irregularidades en los permisos. Luego vinieron los préstamos para mantener su nivel de vida, las tarjetas de crédito, los intereses acumulándose.
Debí pedirte ayuda desde el principio, admitió con la voz quebrada. Pero sentía que te había fallado. Tú, que sacrificaste todo para darme educación, verme fracasar así. La soberbia fue nuestro peor error, añadió Renata. Creíamos que podíamos resolver todo solos, mantener las apariencias, no decepcionar a nadie. ¿Y la falsificación de mi firma?, pregunté directamente. ¿También fue soberbia? Augusto palideció. Claramente no esperaba que yo supiera eso. Fue desesperación, respondió finalmente. Y el peor error de mi vida. Lo retiré al día siguiente, papá. Nunca se procesó. Supe inmediatamente que había cruzado una línea imperdonable. ¿Y Valentina? ¿Enviarla a ese instituto también fue desesperación? Fue una mezcla de muchas cosas malas, intervino Renata. Queríamos protegerla de ver nuestro fracaso, de sufrir las consecuencias de nuestros errores. Nos dijimos que era por su bien, por su educación, pero en el fondo sabían que era por conveniencia, completó el doctor Ignacio, para no tener que explicarle por qué debían mudarse a un lugar más modesto, cambiar de escuela, renunciar a ciertas comodidades. Augusto asintió, con lágrimas en los ojos. Nos equivocamos, terriblemente. Tomás, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con tono firme pero comprensivo. ¿Qué proponen ahora? Porque las cosas no pueden seguir como estaban. Hemos tomado decisiones difíciles esta semana, respondió Augusto. Vamos a vender el departamento y mi auto. Cancelamos la inscripción de Valentina en ese instituto, aunque perdimos el depósito. Nos mudaremos a un lugar más acorde con nuestra situación real. También he solicitado ayuda profesional, añadió Renata. Un terapeuta familiar que nos ayude a reconstruir nuestra relación con Valentina. Y un asesor financiero para reestructurar nuestras deudas de forma realista. ¿Y qué hay de la casa?, pregunté, refiriéndome a mi hogar. ¿Siguen esperando que la venda para solucionar sus problemas? No, respondió Augusto con firmeza. Esa fue otra terrible equivocación. Esta casa es tuya, construida con tu esfuerzo. Jamás debí poner mis ojos en ella. Quería creerles. Realmente quería. Pero la confianza, una vez rota, no se repara con simples palabras. Sabemos que han iniciado un proceso de custodia temporal, dijo Renata, sorprendiéndonos a todos. Una trabajadora social nos contactó ayer. Y entendemos por qué lo hicieron, añadió Augusto. No vinimos a pelear por eso. De hecho, creemos que quizás sea lo mejor para Valentina quedarse contigo un tiempo, mientras reorganizamos nuestra vida. Esta declaración nos dejó atónitos. Esperábamos resistencia, quizás incluso amenazas legales. No esta aceptación. ¿Están diciendo que aceptan ceder la custodia temporalmente?, preguntó Tomás, claramente sorprendido. Si es lo mejor para Valentina, sí, respondió Augusto. Estos días con el abuelo le han hecho bien. Está más tranquila, más centrada. Y nosotros necesitamos tiempo para arreglar nuestras vidas, para ser los padres que ella merece. El doctor Ignacio intervino. ¿Cuánto tiempo están considerando para este arreglo? 6 meses, propuso Renata. Tiempo suficiente para vender el departamento, mudarnos, estabilizarnos económicamente. Por supuesto, con visitas regulares y transparencia total sobre nuestros avances. Miré a Tomás y al doctor Ignacio. Ambos parecían tan sorprendidos como yo por este giro inesperado. ¿Era sincero su arrepentimiento? ¿O era otra manipulación? ¿Por qué este cambio repentino?, pregunté directamente. Hace una semana estaban dispuestos a enviar a Valentina al otro lado del mundo. ¿Qué cambió? Augusto respiró profundamente antes de responder. La trabajadora social que nos contactó nos mostró el informe del doctor Ignacio sobre el estado emocional de Valentina. Leer cómo nuestra hija estaba sufriendo, cómo nuestras decisiones la estaban dañando, fue como un golpe en la cara. Y luego está el asunto legal, añadió Renata. La falsificación de documentos. Entendimos que podíamos perderlo todo. Nuestra libertad, nuestra hija, toda posibilidad de recuperación. Pero principalmente, continuó Augusto, fue ver cómo cuidaste de Valentina, cómo dejaste todo para ir por ella cuando te llamó llorando, cómo priorizaste su bienestar sobre todo lo demás. Me recordó cómo me cuidaste a mí, cómo siempre estuviste ahí a pesar de las dificultades. Sus palabras parecían sinceras, pero años de experiencia me habían enseñado a ser cauteloso. Necesitaremos algo más que promesas.
dije finalmente. Necesitaremos acciones concretas, compromisos legales, rendición de cuentas. Estamos dispuestos a lo que sea necesario, respondió Augusto. Queremos hacer las cosas bien esta vez. Después de casi 2 horas de conversación, llegamos a un acuerdo preliminar. Valentina se quedaría conmigo durante 6 meses mientras Augusto y Renata reorganizaban su vida. Tendrían visitas supervisadas inicialmente, que irían aumentando a medida que demostraran avances. Se comprometieron a terapia familiar, a transparencia financiera, a mantenerme informado de todos sus movimientos. También acordamos que cualquier decisión importante sobre Valentina se tomaría en conjunto, considerando siempre su bienestar emocional y su opinión. Nada de internados o cambios drásticos sin una evaluación adecuada y su consentimiento. Cuando Valentina regresó del cine con Lucía, le explicamos la situación en términos que pudiera entender. Para mi sorpresa, lo tomó con serenidad. «¿Entonces viviré con el abuelo mientras ustedes arreglan sus problemas?», preguntó a sus padres. «Sí, mi amor», respondió Renata. «Será lo mejor para todos. ¿Y después volveré con ustedes? ¿A una casa nueva?». «Eso esperamos», dijo Augusto. «Pero lo importante es que estaremos más unidos como familia, aunque vivamos en diferentes lugares por un tiempo». Valentina asintió, pensativa. «Creo que está bien. El abuelo me cuida bien. Y podré verlos a ustedes también». Su madurez me sorprendió. A sus 13 años mostraba más sensatez que muchos adultos que conocía. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Establecimos nuevas rutinas para Valentina. Augusto y Renata vendieron su departamento y se mudaron a un lugar más modesto en otra zona de la ciudad. Empezaron terapia familiar, como habían prometido. No fue un proceso perfecto. Hubo retrocesos, discusiones, momentos de duda. Augusto, especialmente, luchaba con su orgullo herido, con la vergüenza de haber caído tan bajo. Pero poco a poco, vi destellos del hijo que había criado emergiendo de nuevo. Una tarde, casi 3 meses después de nuestro acuerdo, Augusto vino a visitarnos. Mientras Valentina hacía sus deberes en su habitación, nos sentamos en el patio trasero, en las mismas sillas donde tantas veces habíamos conversado cuando él era joven. «¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto?», me preguntó. «¿Qué?». «Aceptar que me equivoqué, que a pesar de mi educación, mi título, mi supuesto éxito, tomé las peores decisiones posibles. Mientras que tú, con tu sabiduría de carpintero y maestro de obras, siempre supiste lo que realmente importa. La educación no siempre enseña las lecciones más importantes», respondí. «Esas se aprenden viviendo, cometiendo errores, levantándose después de caer, como estoy haciendo ahora». «Como estás haciendo ahora», confirmé. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el pequeño jardín que Dolores había plantado hace tantos años y que yo seguía cuidando en su memoria. «Gracias por no darme por perdido», dijo finalmente. «Gracias por luchar por Valentina. Y gracias por darme otra oportunidad para ser el padre que ella merece». No respondí con palabras. Simplemente puse mi mano sobre su hombro, en ese gesto universal de apoyo que trasciende generaciones. El camino hacia la reconciliación completa sería largo. La confianza, una vez quebrada, tarda en repararse. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No la esperanza ingenua que ignora los problemas, sino la esperanza realista que reconoce las dificultades, pero cree en la capacidad humana para superarlas. A mis 71 años, había librado muchas batallas en la vida. Esta había sido quizás la más dolorosa de todas, pero también la más necesaria. Porque algunas veces, el amor verdadero significa establecer límites firmes. Significa estar dispuesto a luchar, incluso contra tus seres queridos, cuando lo que está en juego es el bienestar de quien no puede defenderse por sí mismo. Mientras observaba a Augusto caminar hacia la casa para ver a Valentina, recordé las palabras que Dolores me decía siempre. En esta vida no siempre cosechamos lo que sembramos, pero nunca dejamos de sembrar por eso. Yo había sembrado amor, sacrificio y valores en mi hijo. Durante un tiempo, pareció que esas semillas se habían perdido. Pero ahora, veía los primeros brotes de una nueva cosecha. Una que, con cuidado y paciencia, podría florecer en una relación restaurada, en una familia sanada. Y esa, quizás, era la victoria más importante de todas. Si mi historia te impactó, no olvides suscribirte a mi canal
para escuchar más relatos de vida y experiencias como la mía. Y recuerda, a veces el amor más grande se demuestra poniendo límites y defendiendo lo que es justo, aunque duela.